Vamos, levanta tus manos ahí. Vamos, vamos, no para la adoración, no para la adoración. Hay algo que se ha abierto en este lugar. Hay una gloria que se ha soltado en este lugar. Oh, los cielos se han abierto. Los cielos están abiertos. Y cuando los cielos se abren es producto del hambre que hay en este lugar. Oh, no me estás entendiendo. Quiere decir de que aquí hay apasionados. Aquí hay hijos e hijas con hambre. Con hambre. Oh, la adoración sigue ahí. Padre, te damos las gracias, porque entendemos que no hay otro Dios como tú. Entendemos que los cielos se han abierto. Y cuando los cielos se abren, quiere decir que las cosas comienzan a avivarse. Lo que estaba seco comienza a tener vida. Oh, donde no había unción, comienza a caer la unción del Señor. Visión 2024 quiere decir el antes y después. Quiere decir lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha sido soltado para esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estaría aplaudiendo. Yo estaría gritando. Yo estaría celebrando. Oh, los cielos están abiertos, mi amado. Eso quiere decir que lo que le pongas demanda va a ser soltado. Lo que declares se va a liberar. Lo que comiences a ver con tus ojos de la manera en que Dios ve, que es todo lo opuesto a nosotros, comenzará a actuar. Oh, Jesús, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué tiempo tan poderoso. Y yo quiero que ahí saludes a la persona que está a tu lado y dile: estoy contento de que estés en casa, porque en esta casa amamos. En esta casa vemos con los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que te veo súper guapo, te veo súper guapa, te veo ungida, te veo ungido, te veo más flaquito, porque son con los ojos de Dios, ¿va? Así que rápidamente saluda y toma tu lugar allí. No sé si me puedan regalar agua, por favor. Y gracias. Quiero que me acompañe rápidamente. Me dieron a mí solo 30 minutos. Ay, ay, ay. Entonces tengo que correr. Tengo que correr. Y quiero hablar rápidamente de los aspectos que necesitamos o las características para correr en la visión que tiene el Señor para nuestras vidas. Y quiero preguntar: ¿cuántos apasionados hay en este lugar? Como que solo en el centro están los apasionados. No puede ser. ¿Cuántos apasionados y apasionadas hay en este lugar? Y sabes, algo que me encanta es ver que Dios coloca la visión y coloca la misión. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de legado.
Amados, el Señor está colocando una nueva visión y una misión para nuestras vidas, pero tenemos que tener claridad qué es visión y qué es misión. Entonces, cuando tú ves visión, estamos hablando de qué? Legado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que deseamos y lo que Jesús siempre nos enseña en la palabra es que necesitamos siempre alcanzar a las nuevas generaciones. Entonces, cuando yo veo la visión, estoy entendiendo que mi propósito es colocarme como una escalera para que otros puedan crecer, colocarme abajo, inclinarme, agacharme, colocarme a la estatura en la cual otro pueda crecer, y entonces eso cambia mi visión. Por eso nosotros en amistad entendemos que la persona que está a mi lado es muy importante. Muchas veces despreciamos. Y quiero correr rápidamente porque en Primera de Samuel capítulo 16 del 1 en adelante habla del profeta Samuel. Recordemos ese profeta que Dios los llamó desde la niñez, esa unción tan especial que tenía, pero hubo algo especial. Tuvo que comenzar y confrontar al rey Saúl porque Saúl había perdido el rumbo. Y dile a la persona que está a tu lado, dile: tú no eres de los que pierde el rumbo, ¿verdad? Había perdido la visión. La visión que tenía el rey Saúl era el primer rey ungido. Quiero que sepas eso. Había un propósito en él. Había un destino en él. Él había sido marcado porque el pueblo estaba diciéndole: Señor, queremos otro rey, así como en otras culturas lo hay. El pueblo había perdido la identidad de entender que el único rey que necesitaban era el Señor. Y cuando sucede eso, el profeta Samuel se corre rápidamente y el Señor le dice: prepárate, Samuel. Samuel estaba llorando porque ya le había dado la noticia a Saúl, al rey Saúl, de que ya no iba a continuar. Trata de el mismo tono anterior. Le había dado la noticia ahí, y para él fue muy triste. Decía ahí, dice la Biblia, que el profeta Samuel en ese momento lo que hacía era llorar, porque tuvo que decirle: ¿sabes qué? Serás quitado, la presencia del Señor ya no va a estar contigo. Qué fuerte es eso. Y es ahí donde Dios comienza a hablar a mi vida, y es donde yo quiero rápidamente hablarte con ese sentido de urgencia. Necesitamos visionarios, necesitamos mujeres y hombres que corren con la voz del Señor, así como Samuel corrió y decía: Señor, pero ¿por qué ahora tengo que ungir a otro? Él tenía esperanza en Saúl. Él tenía ahí la esperanza. Él seguía sufriendo, él oraba, porque Saúl se había apartado de la presencia. Saúl solo lo que le importaba era su estatus, su desobediencia y calumnia. O sea, quiere decir que hablaba. Dice que era peor, dice la palabra de Dios, que era peor que la hechicería. Cuando tú y yo perdemos el sentido de las cosas, comenzamos a comportarnos de una manera donde nos alejamos del propósito. Pero yo vengo a decirte, amado, hoy es un día donde te vas a afinar en la visión y la misión. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Y entonces corre el profeta Samuel y el Señor le dice: tienes que ir a una casa especial. Donde Isaí le dice: hay una casa especial. Y entonces Samuel le dice: Señor, pero si se entera el rey Saúl de que voy a ir a ese lugar, me va a dar
cuello, me va a matar. Y entonces el Señor le dice: vas a ir con un sacrificio, vas a hacer un sacrificio ahí. Amados, para entender y entrar en la visión, número uno, necesito sacrificio. La visión demanda sacrificio. ¿Qué quiere decir? Demanda tiempo, demanda dejar a la familia, dejar a papito, a mamita, dejar aún a la esposa y a los hijos. Ayer hablábamos con la profeta y ella me contaba todo lo que hacía. Impresionante cómo Dios la utiliza, pero lo más importante era la disposición que tenía para aún muchas veces dejar lo que más amas, pero entendiendo que hay algo que está por encima del amor que tenemos, que es el Señor. Cuando tú entiendes el propósito que hay en tu vida, tú estás entendiendo que los sacrificios que haces no son sacrificios para mal, no es para muerte. Cuando yo dejo a mis hijos en la casa, no es porque esté mal y sea un mal padre, sino que quiere decir que le estoy diciendo: Dios, hay algo primero que eres tú, y porque como corro a ti, así mismo tú correrás por mis hijos, porque cuando yo te doy el primer lugar, tú también estás dando el primer lugar a mi familia. Por eso no desprecies el dejar, el tener sacrificios. En el sacrificio también hay tiempo. Hoy en día creo que el recurso más importante que tenemos es tiempo. Por eso necesitamos correr y cuidar los minutos. ¿Qué día mi esposa me dice: papi, tenemos que llevar a las niñas? Porque nosotros llevamos a los niños al gimnasio, hacemos un montón de cosas. Y de repente, cuando me regreso a dejar a mi hijo al básquet, el Señor me dice: Andrés, llama a fulanito y dile que si necesita que lo lleves al hospital a su hijo, al médico a su hijo. Yo tenía que llegar a una cita, pero le dije: Señor, yo te obedezco. Pausé, hice la llamada: amigo, prepárate, en 15 minutos el Señor me puso que tengo que ir a recogerte. ¿Cómo está tu hijo? Andrés está muy enfermo. Ok, prepárate, voy por ti y nos vamos al médico. Cuando tú entiendes la visión, tus oídos son aclarados. Pero si tú no sirves, si en ti no hay sacrificio, no esperes que la visión de Dios sea clara en tu vida. Por eso no te enojes cuando alguien te diga: necesitamos que seas puntual. No te enojes cuando alguien te dice: tu lugar es en esta parte. No te enojes cuando te diga: necesitamos gente en tal lugar. Porque cuando tú entiendes que hay una visión, tú corres a servir, porque entiendes que le estás sirviendo al Señor Todopoderoso. Amén. No se trata de lo que yo tengo, se trata de lo que Dios ha visto en ti. Entonces quiero que veas: el profeta Samuel corre, habla con Isaí, ahí le dice: enséñame, el Señor me ha puesto que aquí en esta casa se va a ungir al rey. Entonces de repente pasa Isaí, yo me imagino como un buen padre, saca al más grande, al más fornido, al más guapo. Y entonces el profeta, el profeta ve con sus ojos en ese momento, sus ojos físicos, y dice: yo creo que ese es. Y de repente el Señor le dice muy claramente: Samuelito, no estás viendo con mis ojos. Número 2, necesitamos ver como Dios ve. La visión de Dios es aquella que no tiene sentido para nosotros, pero está destinada y conectada con el propósito de Dios. Cuando tú entiendes
que no se trata de lo que eres físicamente, sino de lo que portas. Ahí le estoy quitando algo a alguien. Cuando tú entiendes que es lo que portas, las cosas comienzan a correr en base al sentido y destino de Dios. Por eso muchas veces vas a tener gente que va a hablar mal de ti. Por eso vas a entender mucha gente que va a estar de ti hablando y murmurando. Pero tú tienes que enfocarte en la visión que el Señor dice: yo te escogí antes de la fundación del mundo. Yo te levanté y te llamé como hijo. Y cuando tú entiendes eso, no me importa lo que me digan los demás. Yo tuve que dejar a papá y mamá. Quiero que lo sepas, hermanos. Yo tuve que llegar a México con el traje para la boda y unos shortcitos para Acapulco, la luna de miel. Y en ese momento yo solo pensaba en la luna de miel. ¿Cuánto le encanta la luna de miel? Yo no sé, pero quiero decirte algo. Llevo 13 años y cada vez mi luna de miel es mejor. Cuando hay visión, todas las cosas se tienen que acomodar al propósito divino del Señor. Entonces el Señor dice, la visión de Dios es esta: yo veo las cosas que no son como si fuesen. Entonces cuando el Señor se acerca a tu vida, Él no te ve como una persona amargada. Él no te ve como una persona con tristeza. Él no te ve como una persona que ha tenido un pasado horrible, sino dice: aquí está mi hija, aquí está mi hijo, aquel que estoy levantando, aquel que irá a las naciones, aquel que será un gran empresario o empresaria. Aquí está mi adoradora, aquí está, aquí está, aquí está. Y es ahí donde Samuel comenzó a cambiar su visión. Samuel, aunque era un profeta, conocía la voz muy claramente, en ese momento hubo un desliz. Por eso tú y yo tenemos que mantenernos enfocados. Y quiero que me ayudes ahí con rápidamente la mesa. Necesito la mesa. Y quiero que veas algo, porque Jesús nos está llamando a diario a tener intimidad. Amados, si tú no tienes intimidad, si tú no tienes relación, la blanca aquí, mira. Si tú no tienes relación, intimidad quiere decir que tienes que estar completamente desnudo y tienes que entregarte por completo a esa persona. Cuando tú y yo no tenemos intimidad con el Señor, la visión comienza a cambiarse. Por eso yo tengo tanto miedo de levantarme sin tener intimidad con Dios. Porque entonces es fácil deslizarme, como le sucedió a Samuel. Es fácil ponerle destino y propósito a algo que no era. Si tú y yo no tenemos intimidad, amigo, familia que estás aquí, déjame decirte, por eso es que eres sacudido como las olas, vas de un lado para el otro, porque en ti hay un diseño divino que es conexión con el Padre y el Padre con el Hijo. Es ahí donde somos sacudidos. Es ahí donde tú comienzas a tener sentido. Y hay algo que es depositado en ti que se llama unción. Hoy en día se están levantando generaciones sin sacrificio, sin intimidad y lo peor, sin unción.
Si tú no tienes unción, no hay respaldo. Y esto que se habla, yo quiero hablar de mi vida, porque eso es lo más importante, hablar con lo que vivimos. Empecé el año muy bien, enero. Febrero me da una noticia a uno de los clientes, que en la tasa estamos hablando de que en mis ingresos, en los ingresos de nuestro negocio, representan el 35%. Y me dice: Andrés, ya no podemos continuar en febrero. Y yo, ¿cómo? Sí, Andrés, la inseguridad está tremenda, has hecho un buen trabajo, pero quiero decirte que ya no podemos continuar. De repente ahí llegó la desesperación. Mi esposa me veía un poquito la cara, porque a veces los hombres nos guardamos las cosas, pero en la cara hablamos de muchas cosas que vivimos. Y le comento a Sandy, no le quería yo decir, porque yo algo que cuido es el corazón de mi esposa. Y como yo soy el proveedor, sabemos que Dios nos provee, pero soy el canal, soy ese proveedor. Me pasó algo, comencé como a desanimarme ahí. Y yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Hago las cuentas, reviso, es el 35% que me falta. Y de repente mi esposa, ay, ¿dónde están las mujeres? Ay, mujer, eres tan valiosa, que por eso nunca debes dejar de dar, bendecir, hablar y declarar, porque lo que tú hablas y declaras, cambias las atmósferas donde estás. Ay, mujer, yo estaría celebrando y aplaudiéndole al Señor, y los hombres también aplaudiéndole a Dios por la mujer que Dios ha dado a tu vida. Entonces mi esposa se me acerca y me dice: papi, no te preocupes. Y entonces yo veo solo los números y me dice: papi, no te preocupes. ¿Acaso aquel que nos ha sostenido hasta el momento va a dejarlo de hacer? Y de repente viene en mi mente: sí, Andrés, pero es el 35% que te quedaste. Y por el otro lado, uy, ¿cómo le vas a pagar a los empleados? Y por el otro lado, pero ahí es donde comienzas a tener una claridad y decir: la visión toma lo que proviene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo dije: ¿sabes qué? Hago como el parabrisas. Venía así todas las palabras negativas y tuve que decirle: no, borrón, para abajo. Yo creo lo que Dios está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Mi esposa me decía: si el Señor nos ha sostenido hasta el momento, Él lo seguirá haciendo. Y yo quiero decirte a ti: si Dios te trajo a ti en este lugar, es porque el Señor entiende que lo que viene para tu vida es más grande que el ayer. Lo que tiene para tu vida es más grande que el ayer. Y me dice: papi, no te preocupes, el Señor me dio un sueño, me dice así. No te preocupes, papi. El Señor me dijo que Él iba a hacer que se multiplicara lo que tenemos. Y entonces yo le dije: sí, Señor, yo tomo la palabra y seguiré moviéndome en fe. Entonces comencé a trabajar y de repente: Andrés, ¿qué crees? Andrés, hay un proyecto. Ok, comenzaron a depositarme. Andrés, necesito una página. Andrés, necesito esto. Y comenzó a llegar y a llegar y a llegar y a llegar. Pero lo que entendí es que mi desesperación tiene nomás un sentido, que es buscar la presencia del Señor. Y yo me iba a llorar ahí. Amados, muchas veces quieres pelear de las maneras que en el mundo se pelea: con depresión, con estrés, con palabras, con murmuración. Pero el Señor te viene a decir: deja de pelear como muchas veces has crecido y sabes, y más bien pelea en la intimidad, porque en la intimidad es donde está formando el verdadero campeón y la verdadera mujer vencedora. Y es ahí donde yo lloro, me quebranto. Es ahí donde el Señor me dice: papito, no te he dejado. Y yo le digo: Dios, pero qué difícil es.
A veces esperar, porque estamos acostumbrados a siempre tener en el banco y a veces decir la cuenta está en ceros. Pero entender que Dios cumple sus promesas y que en su voluntad hay un tiempo. Dile a la persona que está a tu lado: tu bendición ya está. Aunque no tenga sentido las cosas, pero hay algo clave: hay un tiempo. Entonces Samuel se acercó a los hijos de Isaí. Dios le dice: no, ese no, ese no. Pasó por 7 hijos y de repente le pregunta: ¿será que hay alguien más? Y había alguien que olía a oveja. Había alguien que estaba por ahí escondidito, que el Señor estaba trabajando con él. Y le dije: sí, hay uno. Lo manda a llamar y es David. Y ahí comienza a correr la visión y el propósito en él. Y esto es lo que yo quiero que terminemos rápidamente, porque ya mi tiempo ya se me acabó. No sé si tengamos otros 2 banquitos, por favor. Cuando tú entiendes de que Dios no ve de la manera como tú ves, gracias, comienzas a entrar en tiempos de desesperación, pero el Señor te dice: ven a la mesa. Muchas veces yo creo que todo el tiempo necesitamos de sentarnos en la mesa y entender que aquí al frente está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo. Cuando tú y yo entendemos de que Dios lo que desea es que hagas altos en tu vida, hagas pausas y te sientes, es donde vas a entender que el propósito se está cumpliendo en tu vida. Mientras que tú corras y vivas una vida acelerada, vas a estar cada rato chocándote, vas a estar cada rato pegándote. Pero cuando tú te sientas a la mesa, yo no sé cuál es tu mesa, pero mi mesa tiene nombre. Mi mesa tiene un nombre especial. Cuando yo me siento a la mesa a hablar con Jesús, Dios me dice: hijo, ya despreocúpate porque yo tengo todo arreglado. Pero comienza a correr en el propósito. Y cuando yo entiendo que la visión es más grande que mi necesidad y lo que estoy pasando, corro al propósito. Entonces cuando yo corro al propósito, voy y llamo a alguien: vente. Y ese alguien se sienta conmigo a la mesa. Ese alguien comienza a moverse bajo la visión que Dios me da, pero también él comienza a ser contagiado. Siéntate aquí. Y él comienza a sentarse a la mesa y comienza a tener, yo lo que quiero que entiendas es esto, que cuando te sientas a la mesa, en la mesa es donde surge el propósito con Dios. La visión consta de 2 partes. Primero Dios, primero Él, amarlo a Él primero y amar a los demás. Entonces cuando yo me siento a la mesa con el Padre y tengo relación con Dios, más comienzo a amar al que está a mi lado. Más entiendo que mi propósito no es quejarme, sino mi propósito es sentar y traer a otro también que se siente a la mesa y que entienda que ahora esta otra personita va a ir corriendo a traer a otro, va a traer a otra persona. Y entonces mi propósito comienza a hacerse
claro, porque muchos de ustedes a veces le preguntan a Dios, Dios, ¿cuál es mi llamado? Y una de las cosas que Dios nos dice, hey, el llamado más importante lo tienes en la mesa. Soy yo. Y cuando tú te enfocas en la mirada del Señor, entiendes que vas a correr en la misión y en el propósito. Y entonces ya no estás solo. Ahora somos más en la mesa. Somos más que nos vamos a levantar. Porque ahora, aunque yo muchas veces voy a estar débil, hay otro a mi lado que me va a decir, Andrés, levántate, te animo, el Señor está contigo. Pero si tú no tienes tiempos de relación con Dios, no tienes propósito ni hay intimidad. Ahora Andrés va a escoger otra persona porque ha entendido que hay propósito en él. Y es ahí donde el Señor nos habla muy fuerte y nos dice, ¿qué filtros estás usando? ¿Qué filtros tienes? Estás enfocándote en la mirada del Señor, donde la mirada del Señor te dice, ama a los demás aunque no te caigan bien, ama a los demás aunque no veas propósito. Pero cuando tú los sientas a la mesa, estas personas, las debilidades que tenían, comienzan a impartirlas, pero otros vamos a levantarlo y vamos a animarlos. Pero Él comienza también a cambiar. Y es ahí donde ahora Él ha entendido la visión de Dios, que es amarlo a Él, amar a las personas e ir a discipular y levantar a otros. Y entonces Él va corriendo por otra persona, porque ha entendido que hay propósito. Y yo quiero desafiarte, amados. Necesitamos estar en la mesa con el Señor. En la mesa es donde nos conocemos realmente. En la mesa es donde puedo acercarme con claridad. Puedo ver que también todos somos familia, pero que la familiaridad no va a corromper el corazón y el propósito. Y es donde versículo, quiero que me acompañes ahí, Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Si en ti no hay tiempos de relación con Dios, las respuestas se van a seguir tardando, amados. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Familia, el Señor te ha elegido para que te sientes a la mesa, porque en la mesa está la respuesta. En la mesa está el destino y el propósito. En la mesa es donde la mirada del Señor comienza a actuar. En la mesa es donde yo menguo para que el Señor crezca. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y démosle un fuerte aplauso, porque aquí están los David, los Samuel.
Yo quiero que tomen su lugar. Muchas gracias. Si me ayudan con la mesa, por favor. Y yo quiero invitarte allí a que cierres tus ojos y aproveches este tiempo para hablar con Dios. Dios te ha estado llamando muchas veces a sentarte a la mesa. Muchas veces el Señor ha estado corriendo diciendo tu nombre, pero como muchas veces andamos acelerados, no podemos escuchar con claridad la voz de Dios. Pero Dios nuevamente hoy quiere decirte: te he llamado. Nuevamente te está diciendo: te estoy llamando, hijo. Deja de correr como otros lo hacen y concéntrate en mí. Deja de hablar lo que otros hablan y habla lo que yo tengo para ti. Deja de verte como otros te ven y ve como yo te veo a ti. Deja de quejarte y más bien profetiza, porque a ti te he escogido y te he llamado. A ti te he escogido y te he llamado. No importa el pasado, porque el pasado es la plataforma que voy a usar para atraer a otros para mí. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, diciéndote: perdónanos, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces corro en desesperación a otras cosas, cuando tú me dices: hijo, te estoy esperando en la mesa. Hija, te estoy esperando en la mesa. Hijo, quiero escucharte. Hija, quiero que me cuentes los apuntes que tienes ahí. Y hoy el Señor nuevamente nos llama y nos dice: es tiempo de empezar por el primer lugar, que es: soy yo lo primero. Soy yo lo primero. Yo soy la prioridad para tu vida. Ya no te preocupes más por lo que dicen de ti. Ya no te preocupes más por lo que otros hablan, sino lo que yo estoy soltando en este día para tu vida. Padre, hoy nos alineamos a ti. Hoy, Señor, reconocemos que nuestra vida no tiene sentido si tú no estás con nosotros. Y hoy declaramos que mi visión se alinea a lo que tú ves. Hoy declaro que mi boca ya no hablará más. Ya no hablará más cosas que te entristecen, sino que hablarán buenas nuevas de salvación. Y que mi misión correrá a crear ese camino para que otras generaciones puedan levantarse y creer que como tú no hay otro Dios. Hoy bendecimos la familia Amistad, bendecimos la familia Amistad y declaramos, Señor, que los cielos se abrieron, porque acá hay una familia que te cree. Aquí hay hijos e hijas que te creen y que ya no más van a decir: soy huérfano, estoy solo, estoy sola, sino que ahora comenzaremos a decir: Abba, 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 papito, aquí estoy. Papito, aquí estoy. El Señor va a comenzar allí, cuando tú comienzas a llamarlo como ese padre que es. Vas a comenzar a entender lo que hacía Jesús. Que Jesús corría a la montaña, Jesús iba a lugares y dejaba a otros por irse a pasar tiempo de intimidad, porque entendía que la batalla ya había sido ganada a través del Padre. Pero ahora yo tenía que tomar en mis manos la victoria que Cristo nos entregó. Así que dale un fuerte aplauso al Señor,
porque Él ya entregó en tu vida la victoria. El Señor entregó en tus manos la victoria, y la victoria tiene nombre. A veces podrá ser tu esposo, tu hija, tu matrimonio, la enfermedad, esa crisis. Pero hoy el Señor te dice: yo he vencido, así que no te rindas más, porque yo he vencido. Y si mi presencia está contigo, nada puede detener mi propósito. Así que toma tu lugar allí. Qué precioso es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios allí.